Fuentes rusas afirmaron que militares ucranianos demolieron o dañaron 3 puentes sobre el río Seim, en el oeste de Rusia. La ofensiva ucraniana contra Rusia Occidental entró ayer en su tercera semana. El ataque de Kiev contra la región rusa de Kursk está cambiando el curso de la batalla y aumentando la moral de la población ucraniana, cansada de la guerra. Sin embargo, el resultado final de la ofensiva es imposible de predecir. Mientras Ucrania celebra su victoria en suelo ruso, la ofensiva rusa en el este de Ucrania se dispone a conquistar Pokrovsk, otro importante centro neurálgico. Los ataques ucranianos sobre 3 puentes que cruzan el río Seim en Kursk podrían atrapar a los soldados rusos entre el río, el avance ucraniano y la frontera ucraniana. Parecen estar ralentizando la reacción de Rusia a la invasión ucraniana de Kursk, que comenzó el 6 de agosto. Las fuerzas ucranianas utilizaron ataques aéreos de precisión para alcanzar un puente sobre el río Seim en la región de Kursk, intentando dañar la capacidad logística de Moscú e interrumpir sus rutas de suministro. Volaron el puente. El teniente general Mykola Oleshchuk, comandante de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, declaró en una publicación en las redes sociales en la que mostraba un vídeo de columnas de humo que envolvían partes del puente. La Fuerza Aérea sigue privando al enemigo de capacidades logísticas mediante ataques aéreos de precisión que alteran drásticamente el curso de las operaciones de combate. La incursión se produjo 2 días después de que las fuerzas ucranianas derribaran el primer puente sobre el río Seim. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Ucrania llevó a cabo este ataque con cohetes occidentales, que muy probablemente eran HIMARS fabricados en Estados Unidos. El HIMARS, o Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, es posiblemente el arma más venerada y temida en la lucha de Kiev, y su introducción ha ayudado a Ucrania a recuperar un territorio considerable de Rusia. Más tarde, el comandante de las Fuerzas Aéreas Ucranianas publicó 2 filmaciones en las que se veía cómo eran alcanzados los puentes que cruzan el río Seim, y las imágenes por satélite confirmaron los daños sufridos por un puente en la localidad de Glushkovo. Un investigador militar ruso confirmó que Ucrania había derribado completamente un puente y dañado otros 2 en las inmediaciones. Se desconoce el importe total de la destrucción. Los blogueros militares rusos Vladimir Romanov y Yuri Podolyaka, así como otros grupos de Telegram de alto perfil a favor de la guerra en Rusia, informaron de que el tercer puente había sido atacado y dañado. El mensaje de Podolyaka fue compartido por Roman Aleghin, asesor del gobernador regional interino de Kursk. El grupo de observación ucraniano informó de que Kiev había realizado nuevos avances en Kursk y subió a la red imágenes de un tanque de las fuerzas de defensa ucranianas en el pueblo de Olgovka, a unos 20 kilómetros al norte de Sudzha. Fuentes militares ucranianas afirmaron que los soldados de Kiev tomaron el control de Sudzha la semana pasada y establecieron allí un centro de mando militar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron un vídeo en el que se ve a los sistemas lanzallamas Sivalka participando en operaciones de combate en vivo en dirección a Kursk. Para compensar las pérdidas territoriales en Kursk, Rusia parece haber retirado varios miles de soldados de las primeras líneas de combate en la Ucrania ocupada. Se ha advertido a los residentes que evacuaron la región durante los combates que no regresen. Marina Dektiareva, jefa del distrito Korenevsky de Kursk, declaró: "La situación operativa en la zona de nuestro distrito sigue siendo compleja. Algunos ciudadanos se niegan a abandonar sus intentos de regresar a casa, obstaculizando las operaciones de nuestros militares. El regreso al territorio es actualmente imposible para los residentes locales y puede tener consecuencias trágicas. Las autoridades declararon que avisarán a la población cuando sea seguro regresar. Pido a todos los ciudadanos del distrito de Korenevsky que sean pacientes y permitan a nuestros soldados hacer frente al enemigo sin interferir en nuestras defensas". A pesar de la ofensiva de Kiev en Kursk, las fuerzas rusas también se están adentrando en el este de Ucrania. El ejército ruso se ha acercado a la ciudad de Pokrovsk, en la zona de Donetsk,
que sirve de centro clave para el ejército ucraniano y está cerca de otro centro militar, Kostiantynivka. Ucrania utiliza la ruta que conecta ambos para reabastecer las líneas del frente y retirar a los soldados heridos. Serhiy Dobriak, jefe de la administración militar de la ciudad de Pokrovsk, había declarado que los habitantes deberían marcharse en 1 o 2 semanas. No se necesita más. Dobriak procedió a decir: los rusos están a unos 11 kilómetros del perímetro de la ciudad. La ciudad está siendo preparada. Cada ciudad de la región de Donetsk tiene asignada una unidad de combate y se han preparado los preparativos de defensa. Estamos colaborando con el ejército para construir fortificaciones. Se trata de un proceso constante. Zelensky declaró que las tropas ucranianas estaban haciendo todo lo posible para mantener las posiciones, tras las decenas de ataques a las líneas del frente en Donetsk. La evacuación de civiles de Pokrovsk se ha acelerado debido a la llegada de soldados rusos. Solo en la última semana se ha evacuado a unas 1.800 personas de la ciudad. Antes se evacuaba a entre 450 y 500 personas al mes. Dobriak continuó: los rusos están quemando nuestras ciudades y pueblos, matando a los residentes, por lo que debemos considerar nuestra seguridad y huir. Actualmente, la ciudad está siendo bombardeada con misiles, MLRS, y muchos bombardeos de aviones teledirigidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en un mensaje de vídeo tras reunirse con Syrskyi más tarde ese mismo día que el ejército ucraniano había cumplido los objetivos fijados en Kursk. En los últimos días, Zelensky declaró que la operación tenía por objeto construir una zona tampón para impedir futuros ataques contra su país desde el otro lado de la frontera, y que Ucrania había capturado un número considerable de prisioneros de guerra rusos, que esperaba canjear por detenidos ucranianos. Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, una fuente anónima del servicio médico ruso informó de 17 muertos y 140 heridos como consecuencia de la acción de Ucrania. El Ministerio de Emergencias ruso informó de que más de 500 personas han huido de lugares inseguros en la región de Kursk en las últimas 24 horas. Más de 122.000 personas han sido reasentadas desde que comenzó la ofensiva ucraniana, según el informe. En otro ejemplo de cómo Ucrania lleva la batalla a suelo ruso, se declaró por tercer día consecutivo un gran incendio después de que drones ucranianos atacaran un almacén de petróleo. Según fuentes noticiosas estatales rusas, el incendio en el depósito de la ciudad de Proletarsk consumió 1 hectárea, 2,5 acres. Según TASS, que cita a funcionarios locales, en la operación participaron 500 bomberos, 41 de los cuales fueron hospitalizados con heridas. El Estado Mayor ucraniano reivindicó el ataque contra el almacén de petróleo que abastece al ejército ruso, calificándolo de medida destinada a degradar las capacidades militares y económicas de la Federación Rusa. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a los ucranianos de tratar de desestabilizar nuestro país, comparándolos con terroristas. Analistas y funcionarios ucranianos creen que la intervención de Ucrania deja al descubierto los defectos de Rusia. Zelensky declaró el otro día que espera que los esfuerzos de Ucrania contribuyan a disipar los temores de que Occidente preste más ayuda militar a Kiev. Algunos socios están entregando armas gradualmente y limitando su uso, temerosos de que traspasar la línea roja de Rusia pueda dar lugar a una escalada, posiblemente nuclear. Refiriéndose a un asentamiento ruso conquistado en manos ucranianas, el presidente subrayó: la idea de líneas rojas en relación con Rusia, que anteriormente dominaba las estimaciones bélicas de nuestros socios, ha sido demolida cerca de Sudzha. Poco se sabe de las operaciones ucranianas en Rusia, aunque las fotografías por satélite ofrecen algunas pistas. Las imágenes de satélite de los últimos días muestran puentes de pontones en 2 lugares distintos a lo largo del río Seim. Lo más probable es que los pontones fueran creados por soldados rusos en un intento de abastecer a las fuerzas que rodean el asalto ucraniano.
Un puente de pontones apareció a lo largo del canal serpenteante del río entre Glushkovo y el asentamiento de Zvanoye, pero no era visible en las fotografías de ayer. Ayer se podía ver humo saliendo de las orillas vecinas. Mientras tanto, a lo largo de la línea del frente en el este de Ucrania, Rusia ha seguido golpeando Pokrovsk, uno de los principales bastiones defensivos de Ucrania, y un centro logístico crítico en la zona de Donetsk, obligando a los soldados de Kiev a retirarse y a los residentes ucranianos a evacuar sus hogares. Su toma habría amenazado las defensas y las líneas de suministro de Ucrania, acercando a Rusia a la toma de toda la región de Donetsk. La implacable guerra de Rusia en la región durante los últimos 6 meses, tras la liberación de Avdiivka, ha provocado importantes pérdidas de tropas y personal blindado en ambos bandos. Rusia busca el control total de Donetsk y la cercana Luhansk, que conforman la zona industrial de Donbass. Más tarde, el domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que el objetivo de la operación militar ucraniana en Kursk era establecer una zona tampón para evitar ataques transfronterizos de las fuerzas rusas. Zelensky lo confirmó cuando sus fuerzas volaron un segundo puente cerca de la frontera rusa. Los soldados ucranianos avanzan en Kursk en medio de combates tras su campaña militar por sorpresa, que comenzó hace más de 2 semanas. Sin embargo, Ucrania sigue asediada en su este ocupado, mientras las fuerzas rusas avanzan sobre un centro militar crucial. La ofensiva de Kursk ha dejado a Rusia luchando por proteger sus propias fronteras. Kiev parece tener varios objetivos para la ofensiva, desde reforzar la moral tras unos meses difíciles hasta aumentar los recursos de Rusia. Un asesor presidencial ucraniano afirmó que el ataque pretendía garantizar un proceso de negociación justo. Zelensky esbozó los objetivos estratégicos de la operación por primera vez el otro día, haciendo hincapié en que nuestra principal tarea en las operaciones defensivas en este momento es destruir todo el potencial militar ruso que sea posible y, al mismo tiempo, llevar a cabo el máximo de acciones contraofensivas. La creación de una zona tampón en el territorio del agresor es una de ellas, según el discurso más reciente del presidente. Continuó Zelensky. Todo lo que perjudique al ejército, al Estado, al complejo militar industrial y a la economía rusos contribuye a evitar la propagación de la guerra y nos acerca a una resolución justa de esta agresión. Zelensky también afirmó que la intervención podría proporcionar a Ucrania influencia en la liberación de prisioneros de guerra. El gobernador en funciones de Kursk, Alexei Smirnov, informó al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión para abordar la intervención de Ucrania, de que las fuerzas de Kiev habían avanzado 12 kilómetros, 7,5 millas, dentro de Rusia, y controlan ahora 28 comunidades de la región de Kursk. Según el Ministerio de Emergencias ruso, más de 121.000 personas han sido evacuadas de la región de Kursk y más de 650 han huido en las últimas 24 horas. A pesar de la conmoción por la participación de Kiev, Rusia avanza en el este de Ucrania, acercándose a la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, donde las autoridades intentan evacuar a decenas de miles de personas. Según Zelensky, el dominio de Kiev sobre Kursk aumenta a medida que las fuerzas refuerzan sus posiciones. Kiev afirma controlar más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, y tanto Rusia como Ucrania han instado a los habitantes a evacuar las regiones donde se están produciendo importantes combates. Tras todo esto, se produjo otro acontecimiento significativo. Una nueva ley ucraniana destinada a reducir la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, pro-Moscú, cuenta con un amplio apoyo popular en Ucrania, pero los defensores internacionales de la libertad religiosa tienen sus dudas. La medida, promulgada el miércoles por el Parlamento ucraniano, prohíbe las organizaciones religiosas vinculadas a Moscú. La ley llega tras años de disputas sobre la relación entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa ucraniana. La ley faculta al Servicio Estatal de Etnopolítica y Libertad de Conciencia de Ucrania
para investigar a las organizaciones religiosas por presuntos vínculos con Rusia. Si se descubren vínculos, el SSU emitirá inicialmente una prescripción para evitar infracciones. Si los vínculos continúan, el organismo acudirá a los tribunales para detener la actividad de la organización religiosa. Se espera que el presidente Volodymyr Zelensky firme la medida. Zelensky elogió a los legisladores por promulgar la ley sobre nuestra independencia espiritual y prometió seguir fortaleciendo Ucrania y su sociedad. El Consejo Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas, que representa a más del 90% de las comunidades religiosas de Ucrania, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley. El Consejo resumió su mensaje de la siguiente manera: condenamos inequívocamente las acciones de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es cómplice de los sangrientos crímenes contra la humanidad cometidos por los invasores rusos, que santifica las armas de destrucción masiva, y que aboga abiertamente por la destrucción de la estructura estatal, la cultura, la identidad y, más recientemente, del pueblo ucraniano. La Iglesia Ortodoxa rusa solo está activa en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia y en unos pocos monasterios directamente asociados a ella. En consecuencia, la prohibición afectaría principalmente a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que, según funcionarios ucranianos, sigue manteniendo vínculos con la ROK. Tras la invasión rusa de 2022, la IOR afirmó haber roto estas relaciones. Según un estudio realizado en mayo por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 83% de los ciudadanos ucranianos cree que el Estado debe intervenir en las acciones de la KOU, mientras que el 63% quiere que la KOU sea ilegalizada. La Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional, USCIRF, organización independiente encargada de investigar posibles violaciones de la libertad religiosa en el extranjero y de hacer recomendaciones políticas a la Administración y al Congreso de Estados Unidos, está preocupada por el impacto de la ley en los creyentes regulares de Ucrania. El presidente del USCIRF, Stephen Schneck, declaró: la versión más reciente de la ley no aborda por completo las preocupaciones previas sobre la capacidad de la ley para imponer castigos colectivos a comunidades religiosas enteras. También añade otras cuestiones problemáticas que pueden socavar la protección de las libertades religiosas o filosóficas, así como la libertad de expresión. La comisión declaró que supervisará la aplicación de la ley una vez entre en vigor y animó a las autoridades ucranianas a garantizar que cumple las obligaciones jurídicas internacionales de Ucrania. Mónica Palotay, académica del Instituto para la Libertad Religiosa de Washington, calificó la medida de divisiva. Víctor Zelensky, presidente del Servicio Estatal de Política Étnica y Libertad de Conciencia de Ucrania, declaró que el país respetaría sus leyes y obligaciones internacionales. Zelensky dijo lo siguiente: Ucrania no es Corea del Norte. El mecanismo previsto en esta ley es extremadamente democrático. El grupo en cuestión puede combatir nuestras demandas en los tribunales en varias fases. Si las estructuras de la UOK no están dispuestas a cortar relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa, solo el tribunal tiene autoridad para detener sus actividades. La mayoría de los cristianos ortodoxos ucranianos son miembros de congregaciones de la Iglesia Ortodoxa no rusa. Tras décadas en las que la Iglesia Ortodoxa rusa era la confesión cristiana dominante en Ucrania, representada por el exarcado ucraniano, la Iglesia Ortodoxa ucraniana surgió como organización independiente en 1990, aunque conservando vínculos con la Iglesia rusa. En mayo de 2022, sus líderes declararon la independencia total de la Iglesia, con sede en Moscú, que apoya ferozmente la intención del presidente ruso Vladimir Putin de apoderarse de Ucrania. Según una investigación realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, solo el 4% de la población ucraniana se identifica como de la UOC. La UOC afirma que la cifra real es mayor. Hay otra iglesia cristiana ortodoxa en la nación, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que se independizó del Patriarcado de Constantinopla en 2019.
Desde entonces, muchas parroquias e individuos han migrado de la UOC a la OCU, y el proceso continúa. El metropolita Kliment, portavoz de la UOC, destacó que la nueva ley negará a los ucranianos y a los seguidores de la UOC su libertad de conciencia y creencia religiosa. Afirmó que los legisladores rechazaron las peticiones de los soldados ucranianos leales a la Iglesia y culparon a la UOC de no tener relaciones con Moscú. Kliment prosiguió: "No hay iglesias moscovitas en Ucrania. Nuestra iglesia lleva funcionando en Ucrania desde tiempos inmemoriales, y sus sacerdotes y millones de creyentes son orgullosos ciudadanos ucranianos y no visitantes extranjeros. No elegimos a esta Rada Suprema para que confiscara nuestras iglesias durante la guerra, como hicieron los rusos en las tierras confiscadas". En marzo de 2024, el Patriarcado de Moscú declaró santa la guerra en Ucrania. El Consejo Mundial del Pueblo Ruso emitió un decreto que establecía el control exclusivo de Rusia sobre toda la región de la Ucrania contemporánea. En una declaración emitida al día siguiente, el COI negó firmemente esta acusación, diciendo: "Consideramos que, en lugar de ofrecer respaldo intelectual y legitimidad a la agresión militar e intervención de Rusia en Ucrania, la Iglesia Ortodoxa de Rusia debería pronunciarse en contra de esta guerra". Sin embargo, desde el comienzo de la invasión rusa, las autoridades ucranianas han presentado cargos penales contra más de 100 clérigos de la UOC por traición, participación, ayuda e incitación a los países agresores y venta de armamento. El diputado ucraniano Mikita Poturayev, que preside la Comisión de Política Humanitaria y de Información que trabaja en esta legislación, declaró que esta no prohíbe la COU. Su versión más reciente, aprobada esta semana, establece un periodo de exención ampliado de 9 meses para que los grupos ucranianos con vínculos con Rusia corten dichos vínculos y consideren su futuro. Poturayev declaró que la ley no va dirigida contra las tradiciones o creencias religiosas, sino contra la cooperación con el enemigo. Sería extraño que permitiéramos al FSB o a cualquier otro grupo estatal ruso operar en Ucrania porque son nuestros enemigos. El arcipreste Kirill Hovorun, teólogo ucraniano y profesor de la Universidad de Estocolmo, cree que el dilema de la Iglesia Ortodoxa rusa no es exclusivo de Ucrania, pero es más acuciante allí que en otros lugares. Kirill Hovorun prosiguió: "Todos los países europeos, con una gran presencia del Patriarcado de Moscú, se enfrentan al mismo dilema: ¿cómo disminuir su influencia respetando los derechos humanos?". Afirmó que ningún país, incluida Ucrania, ha sido capaz de desarrollar por sí solo una respuesta óptima. Sin embargo, la ley propuesta incluye disposiciones para restringir la influencia negativa rusa y proteger al mismo tiempo la libertad religiosa en el país. Gracias por sintonizarnos.